Bueno, voy a repetiros la construcción de la perspectiva trimétrica para que podáis estudiar para el examen. Voy a hacerlo con el mismo ejemplo que hemos hecho en clase. Dibujo el eje Z, el eje X 135 grados. Si este fuese, lo dibujo muy flojito, el eje X, esto serían 90, me faltan 45. 45 es el ángulo de la escuadra. Por tanto, este ángulo son 45 y por tanto este ángulo son 135. Y el ángulo que forma, este es el eje X. El eje Z con el eje Y es de 120. Estos serían 90. Esto de aquí serían 90. Me hacen falta 30 más. Que es 30 más. Es esta esquina de el cartabón en este caso. ¿Vale? Es esta esquina. Por tanto, dibujando esta línea, estoy sumando 90 más 30. ¿Vale? Y ya tengo mis tres ejes. Lo primero que tengo que hacer para hallar los coeficientes de reducción es alargar cada uno de los ejes. Los alargo. Y ahora voy a construir el triángulo de trazas. Para eso necesito hacer perpendiculares a estas líneas que he prolongado. Perpendicular aquí y perpendicular aquí. Puedo empezar por la que quiera. Parece que es fácil empezar por esta, porque al ser esta una línea vertical, su perpendicular es una horizontal. Lo voy a hacer por aquí. Y ahora, desde los puntos en los que me corta los ejes, tengo que hacer perpendiculares a la prolongación de los otros ejes. Por cierto, voy a borrar estas, que eran solo de ejemplo para los ángulos de los ejes, pero las que me interesan es la prolongación del eje Y y la prolongación del eje X. Para hacer una perpendicular a esta línea, sitúo ahí la escuadra, la hipotenusa de la escuadra, me apoyo en el cateto y giro para hacer la perpendicular por este punto hasta que me corte al otro eje. Y para hacer perpendicular a esta de aquí, sitúo la hipotenusa de la escuadra, giro, y si está bien hecha me debería coincidir que la perpendicular desde aquí también me llega hasta ese punto, como veis que coincide. Siguiente paso, necesito el punto medio de cada uno de estos tres lados del triángulo. Para hacer un punto medio necesito hacer mediatrices. Así que mediatriz de este segmento, abro más de la mitad del segmento, arco arriba, arco abajo. Aquí me queda un poquito corto. Y uno los puntos de corte. Este de aquí con este de aquí. Es uno. El que me interesa es este punto medio. Hago mediatriz de este segmento. Arco arriba, arco abajo, arco arriba, arco abajo, los uno y lo que me interesa es este punto medio. M2, esto lo vamos a llamar M1. Y la mediatriz de este segmento. Arco arriba, arco abajo. De ese segmento. Los 1, este punto con este punto.
y lo que me interesa es este punto medio, M3. Siguiente paso, concentro en cada uno de los 3 puntos medios, hago la siguiente semicircunferencia. Por ejemplo, empiezo en M3, abro hasta el extremo del segmento, de este lado del triángulo, que evidentemente al ser el punto medio debería también pasarme por aquí, ¿de acuerdo? Hay un pequeño error, vamos a... ahí. Con este punto medio, M1, hago lo mismo, abro hasta que llegue al final del segmento, y lo mismo desde M2 hasta el final del segmento, compruebo que me pasa bien por los dos extremos, y ahí está, ¿de acuerdo? Bien, siguiente paso. Tengo que unir cada uno de los 3 vértices del triángulo con el punto en el que la prolongación de los ejes me corta la circunferencia. Es decir, aquí, este eje se prolonga y es aquí, y este eje se prolonga y es aquí. ¿De acuerdo? Por tanto, no os confundáis con las líneas de las mediatrices, que son paralelas a esa, ¿vale? Esta mediatriz solo la quería para este punto medio. Ahora ya no me sirve para nada. ¿Vale? Este es el primer triángulo. Este eje me corta justo aquí. Y este eje X se prolonga y me corta ahí. ¿De acuerdo? Y ahora ya voy a hallar, una vez que tengo el dibujo con este aspecto, voy a hallar los coeficientes de reducción. Coeficiente de reducción en Z. Pues voy a utilizar o bien esta línea o bien esta línea, ¿vale? De los triangulitos que quedan por aquí fuera, los que llegan a Z, voy a utilizar esta, por ejemplo. Para eso, tengo que tomar la unidad es 1 centímetro, y mido desde este punto, desde el vértice del triángulo, hacia el eje del que quiero hallar el coeficiente de reducción. Y me hago una paralela al eje que me ha generado este triángulo. ¿Vale? Hago una paralela de forma que si de aquí a aquí es 1 centímetro, me voy hasta el eje, de aquí a aquí es 1 centímetro reducido según el eje Z, es decir, este ya es mi coeficiente de reducción. Es lo que cada vez que tenga que medir uno es la medida que tengo que coger en Z. ¿Vale? Voy a hacer lo mismo para el eje X. Puedo utilizar o bien esta línea o bien esta línea. Voy a coger esta línea. Entonces mido 1 centímetro hacia el eje al que quiero, del que quiero conseguir el coeficiente de reducción, ¿vale? Desde este hasta el eje X. Y ahora hago una paralela aquí hasta llegar al eje X. Perdón, hacer una paralela a esta línea. Se me acaba de caer la escuadra y se ha roto la punta. ¿De acuerdo? Y si de aquí a aquí he medido 1, me voy y aquí en el eje X, desde aquí hasta aquí, es una unidad en mi eje X, ya reducida. Y ahora voy a hacer en el eje Y, pues ahora que puedo utilizar o esta o esta. Voy a utilizar esta. Entonces, ahí mido 1 centímetro. Perdón, quiero hacer la reducción aquí, correcto.
entonces puedo utilizar o esta o esta. Voy a utilizar esta, para lo cual desde este punto, ¿vale? Siempre empezamos en el vértice de los triángulos, mido hacia aquí. Una unidad. Y me hago una paralela hasta que me llegue al eje en el que estoy interesado obtener la medida. Y si aquí esto mide 1, esto de aquí es 1 reducido. Así que ya tengo el 1 reducido en Z, el 1 reducido en X y el 1 reducido en Y. ¿De acuerdo? Si yo hubiese utilizado 1 en este sentido, yo hubiese hecho una paralela, me coincidiría justo aquí. Si aquí hubiese hecho 1 y hubiese hecho una paralela, me habría coincidido justo aquí, ¿vale? Y si aquí hubiese hecho 1 y hubiese hecho paralela, me hubiese coincidido justo aquí. Es decir, siempre hay dos líneas desde las que puedo utilizar, conseguir el mismo coeficiente de reducción. Con uno me vale, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer un cubo de 3×3, ¿de acuerdo? De 3×3 en medidas reales, pero aquí tengo que utilizar las medidas reducidas. Pues mirad, puedo hacerlo con el compás o cogiéndome la medida con un papelito. Esto de aquí a aquí es 1 del eje Z, así que 1, 2 y 3, ¿de acuerdo? He medido 3 en este eje. Ahora me voy a coger la medida en este eje, que es de aquí hasta aquí, la unidad. Así que 1, 2 y 3 en este eje. Y por último, en este de aquí. Esto es la unidad. Así que 1. Estoy haciendo un poco rápido. Vosotros hacedlo con más cuidado. 2 y 3. ¿Vale? Y una vez que tengo medidas las 3 unidades, pues directamente voy haciendo paralelas a los ejes para trazar mi cubo. ¿Qué es lo que os voy a pedir? Un cubo, ¿de acuerdo? Por la tercera unidad. Por aquí arriba también. Ahora, paralela por la tercera unidad que habíamos medido, es esta. Y por aquí también. Y ahora en vertical, pues paralela al eje Z, pues por este punto, por este punto, por este punto. Se me están juntando muchas líneas, ahora lo importante es no perderse, ¿vale? Y donde esta corte con esta, o sea, este punto, y donde este corte con este, es decir, este punto, pues necesito hacer las aristas que me faltan. Por aquí. ¿Vale? Puedo repasar ahora con más fuerza, para que se vea claramente mi solución. Paralelo a este eje, por aquí. Voy a hacerlo con más fuerza por aquí. Y las verticales, que serían esta, esta y esta. Estamos haciendo un cubo que es la figura más sencilla, pero cualquier otra figura pues haríamos lo mismo. Siempre, este es el cubo, ¿de acuerdo? Siempre midiendo con la unidad reducida en Z, la unidad reducida en Y y la unidad reducida, que está aquí, de aquí a aquí, en X, ¿de acuerdo? Pues mucho ánimo y esto es lo que os va a entrar en el examen.